Natalie Parker se sentó sola en una mesa en el rincón, tenuemente iluminado de Bella Notte, un restaurante italiano demasiado caro para su presupuesto. El mantel blanco relucía bajo la suave luz de la araña, haciéndola sentir aún más fuera de lugar. Se alisó el único vestido decente que tenía, un modelo azul marino que había comprado hacía 3 años para entrevistas de trabajo, y miró nerviosamente su reloj. 6:30. Su reserva era para las 6, y ya había recibido miradas de compasión de la anfitriona y del camarero. 30 minutos más, y hasta la paciencia de ellos se agotaría. «Solo un poco más, por favor», había murmurado cuando el camarero se acercó por tercera vez. «Mi acompañante para la cena podría llegar». La mentira le supo amarga en la lengua. La verdad era que no había ningún acompañante para la cena. Solo estaba su hija de 7 años, Zoe, en casa con una niñera, y una entrevista de trabajo que necesitaba desesperadamente y que se había transformado en una invitación a cenar del gerente de contratación. Andrew Keller había sido claro. Cena en Bella Notte a las 6 en punto. Pero él no aparecía por ningún lado, y Natalie empezaba a sospechar que la habían dejado plantada, o peor, que la estaban poniendo a prueba de una manera cruel. Necesitaba desesperadamente este puesto de marketing en Parker & Reed Publishing. Después de que su exmarido Derek la dejara hace 18 meses, dejándola con una montaña de deudas y un corazón roto, había luchado por encontrar un trabajo que pagara lo suficiente y que le permitiera estar ahí para Zoe. Sus ahorros estaban casi agotados y el alquiler de este mes ya tenía 2 semanas de retraso. Natalie tomó un pequeño sorbo de agua, tratando de parecer serena, mientras calculaba mentalmente cuántos minutos más podía esperar razonablemente antes de aceptar la derrota. El restaurante zumbaba con conversaciones y risas a su alrededor, parejas inclinándose una hacia la otra sobre mesas a la luz de las velas, socios de negocios con trajes a medida, brindando con sus copas. Nadie más estaba sentado solo. Justo cuando iba a coger su bolso, resignada a marcharse, una conmoción estalló en la entrada del restaurante. Un hombre alto con un traje de carbón, impecablemente hecho a medida entró, su presencia atrayendo la atención de inmediato. Su cabello oscuro estaba ligeramente alborotado por el viento, y su mandíbula parecía tallada en mármol. Varios comensales se giraron para mirarlo, y el maître se tropezó prácticamente al apresurarse a saludarlo. Natalie miró con un interés moderado, agradecida por la distracción de su humillación. Para su sorpresa, después de un breve intercambio con el maître, el hombre se dio la vuelta y caminó directamente hacia su mesa, con su intensa mirada fija en la de ella. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucedía, se sentó en la silla frente a ella, se inclinó sobre la mesa y habló con una voz baja y rica que le provocó un escalofrío inesperado en la columna vertebral. «Lamento mucho llegar tarde. Por favor, finja que soy su esposo durante los próximos 10 minutos y le explicaré todo». Natalie se congeló, agarrando su vaso de agua. De cerca, lo reconoció al instante. Jackson Reed, CEO de Parker & Reed Publishing, la misma compañía donde estaba haciendo la entrevista. La misma compañía cuyo nombre había aparecido en revistas de negocios durante meses después de que Reed orquestara una brillante recuperación de la editorial en apuros. «¿Yo? ¿Qué?», balbuceó. Sus ojos, de un llamativo color avellana, tenían una urgencia que le impidió pedir ayuda de inmediato. «Por favor», repitió más suavemente esta vez. «No lo pediría si no fuera importante».
Por encima del hombro, Natalie vio a una mujer con un elegante vestido rojo entrando al restaurante, escaneando las mesas con una concentración depredadora. Jackson Reed siguió su mirada y se tensó visiblemente, tomando una decisión de una fracción de segundo de la que probablemente se arrepentiría. Natalie se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. «Cariño», dijo lo suficientemente fuerte como para que se la oyera en las mesas cercanas. Empezaba a preocuparme. El alivio se reflejó en su rostro. «El tráfico era una pesadilla», respondió con suavidad, su pulgar rozando los nudillos de ella en un gesto que parecía extrañamente íntimo para completos extraños. «¿Ya has pedido?» La mujer de rojo los había visto y ahora se acercaba a su mesa con determinación. A medida que se acercaba, Natalie notó su maquillaje inmaculado, su ropa de diseñador y el brillo calculador en sus ojos. «Jackson», dijo la mujer, deteniéndose justo al lado de su mesa. «Qué coincidencia encontrarte aquí». El agarre de Jackson en la mano de Natalie se apretó casi imperceptiblemente. «Victoria, sí, una gran sorpresa». La mirada de Victoria se deslizó hacia Natalie, evaluándola con un solo vistazo, que hizo que Natalie fuera muy consciente de su vestido de tienda por departamentos y la falta de joyas costosas. ¿Y quién podría ser esta? Antes de que Jackson pudiera responder, Natalie se encontró hablando. «Soy Natalie Reed», dijo, el apellido saliendo de sus labios antes de que pudiera pensarlo mejor. La esposa de Jackson. Las cejas perfectamente formadas de Victoria se arquearon. ¿Esposa? ¡Qué inesperado! Jackson nunca mencionó que estuviera casado. «Lo hemos mantenido en secreto», dijo Jackson con suavidad. «Ya sabes cuánto valoro mi privacidad, Victoria». Los labios carmesí de Victoria se tensaron. «Sí. Bueno, no interrumpiré su cena». Se detuvo en la última palabra, como si sugiriera algo completamente diferente. «Pero recuerda nuestra reunión de mañana, Jackson. La Junta está ansiosa por escuchar tu decisión sobre la fusión». Después de que Victoria se marchó a regañadientes, Natalie retiró su mano. «Tienes exactamente 30 segundos para explicar antes de que me vaya de aquí», susurró con fiereza. Jackson se pasó una mano por el cabello, pensándolo más. «Victoria Blackwell, CEO de Apex Media, han estado tratando de orquestar una adquisición hostil de Parker & Reed durante meses. Ha sido persistente, tanto profesional como personalmente. Necesitaba una estrategia de salida esta noche. ¿Así que me usaste? ¿A una completa extraña?» «No exactamente». Su expresión cambió a una de genuina contrición. «Eres Natalie Parker, la candidata para nuestro puesto de directora de marketing. Andrew Keller se suponía que te encontraría, pero tuvo una emergencia familiar. Iba a venir a disculparme en persona y reprogramar la cita cuando vi a Victoria entrar detrás de mí». Natalie sintió que la sangre se le escapaba de la cara. «¿Sabes quién soy? Tu currículum era impresionante. Me propongo revisar a todos los candidatos de nivel ejecutivo». Le hizo una señal al camarero. «Lo menos que puedo hacer ahora es invitarte a cenar y conducir la entrevista yo mismo». «Esto es completamente inapropiado», dijo Natalie, pero se encontró sin coger su bolso. «Absolutamente», estuvo de acuerdo. «Pero espero que tengas el suficiente hambre como para pasar eso por alto por ahora». Natalie debería haberse ido. Debería haber mantenido su dignidad profesional. Pero algo en su sonrisa genuina, combinado con el rugido muy real de su estómago vacío, y el conocimiento de que esta podría ser su única oportunidad de conseguir este trabajo, la hizo quedarse. «Quiero ser clara», dijo mientras el camarero se acercaba. «No tengo la costumbre de fingir estar casada con CEOs que acabo de conocer». La risa de Jackson fue inesperada y cálida. «Y yo no tengo la costumbre de pedirles a mujeres hermosas que se hagan pasar por mi esposa». Hizo una pausa y luego agregó más seriamente.
aunque sospecho que ninguno de los dos esperaba cómo se desarrollaría esta noche. Mientras pedían, Natalie no podía quitarse la sensación de que este extraño encuentro estaba a punto de cambiarlo todo, aunque aún estaba por ver si para mejor o para peor. El camarero regresó con sus aperitivos, un plato de calamares que Natalie nunca habría pedido por sí misma y una selección de bruschetta que olía divinamente. Vio cómo Jackson Reed exprimía expertamente limón sobre los calamares, sus movimientos precisos y seguros. Entonces, dijo, empujando el plato hacia el centro de la mesa, en una invitación silenciosa a compartir. Háblame de ti más allá de lo que leí en tu currículum. ¿Qué trae a una profesional de marketing con tu experiencia a Parker y Reed? Natalie seleccionó cuidadosamente un trozo de bruschetta, dándose tiempo para considerar su respuesta. Las respuestas de entrevista pulidas y habituales parecían inapropiadas dadas sus circunstancias inusuales. Honestamente, necesito un trabajo que me permita mantener a mi hija y seguir estando presente en su vida. La miró directamente a los ojos. El horario flexible mencionado en su oferta de trabajo me llamó la atención casi tanto como el salario. Jackson pareció sorprendido por su franqueza. Tu hija Zoe, ¿verdad? ¿Tiene 7 años? Natalie se tensó. Has hecho tu tarea. La mencionaste en tu carta de presentación, explicó. Dijiste que ella era la razón por la que habías estado trabajando como freelance durante el último año en lugar de regresar a una agencia. Sí, bueno, la maternidad soltera no se lleva exactamente bien con semanas de trabajo de 60 horas y constantes emergencias de clientes. Tomó un bocado de la bruschetta, casi cerrando los ojos ante la perfecta mezcla de sabores. Después de que Derek, mi exmarido, se fuera, tuve que repensar todo. Eso debe haber sido difícil, dijo Jackson, su tono genuinamente empático en lugar de compasivo. Lo fue. Natalie se sorprendió a sí misma con su sinceridad. Un día tenía un compañero y un futuro seguro. Al siguiente estaba sola con una niña de 5 años, una hipoteca que no podía pagar y habilidades que de repente parecían insuficientes. Sus platos principales llegaron, un risotto de champiñones para ella y osso buco para él, pausando momentáneamente su conversación. Cuando el camarero se fue, Jackson se inclinó ligeramente. Y sin embargo, tu portafolio muestra un trabajo notable durante exactamente ese período de tiempo. La campaña de turismo de Highlands Creek fue brillante. Aumentó el tráfico de visitantes en un 40% en un mercado notoriamente difícil. Natalie sintió que sus mejillas se calentaban ante el cumplido inesperado. Esa campaña nació de la desesperación en realidad. Necesitaba demostrarme rápidamente después de empezar a trabajar como freelance. La desesperación a menudo engendra la innovación, comentó Jackson. Algunas de mis mejores decisiones de negocios llegaron cuando estaba contra la pared. ¿Cómo fingir que una candidata a un puesto es tu esposa para evitar a un competidor agresivo? Natalie no pudo resistirse a preguntar, una sonrisa asomando por las comisuras de su boca. Jackson se rió, el sonido rico y sin reservas. Touché, señora Parker, aunque yo lo llamaría más improvisación que desesperación. Mientras comían, su conversación fluía sorprendentemente fácil. Jackson hizo preguntas perspicaces sobre sus campañas anteriores, pareciendo genuinamente interesado en su proceso creativo. A su vez, Natalie se encontró curiosa sobre su camino. ¿Cómo termina alguien de tu edad siendo CEO de un imperio editorial?, preguntó. La prensa de negocios hace que parezca que apareciste de la nada hace 3 años. Algo se agitó en su expresión. Una sombra que desapareció tan rápido que podría haberla imaginado. ¿La versión simplificada? Empecé en la sala de correo a los 19 años.
Trabajé en la universidad, haciendo varios trabajos en editoriales más pequeñas. Hice algunas inversiones inteligentes. Y finalmente tuve suficiente capital para convertirme en un accionista importante cuando Parker & Reed estaba en apuros. ¿Y la versión no simplificada? Jackson la estudió por un momento. Esa es considerablemente más larga y no tan pulcra. Tomó un sorbo de su vino. Pero implica un sistema de acogida que me falló repetidamente. Una bibliotecaria de la escuela secundaria que, literalmente, me salvó la vida al presentarme los libros. Y una terquedad en negarme a aceptar el futuro que las estadísticas predijeron para alguien con mis antecedentes. Natalie sintió como si le hubieran permitido echar un vistazo detrás de una fachada cuidadosamente construida. Lo siento, no quise entrometerme. No lo hiciste, le aseguró. La curiosidad es un activo en marketing. Debes saber para quién podrías estar trabajando. Sus platos fueron retirados y Jackson pidió café para ambos, junto con un tiramisú para compartir. Cuando llegó el postre, Victoria Blackwell reapareció, esta vez acompañada por un caballero mayor con un traje caro. Jackson, llamó, su voz resonando en varias mesas. Qué sorpresa que sigas aquí. Permíteme presentarte a Harold Winters, uno de nuestros principales inversores en Apex. La expresión de Jackson se mantuvo agradable, pero Natalie notó que su postura se tensaba. Sin pensarlo, se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano, justo como lo había hecho antes. «Cariño», dijo, su voz melosa pero firme. ¿No prometiste volver a casa temprano esta noche? Zoe quería mostrarte su proyecto de ciencias antes de irse a la cama. Los ojos de Jackson se agrandaron casi imperceptiblemente antes de que lo entendiera. Tienes razón, perdí completamente la noción del tiempo. Se volvió hacia Victoria y Harold. Mis disculpas, pero los compromisos familiares tienen prioridad. Harold miró entre ellos con una curiosidad no disimulada. No sabía que tenías una familia, Reed. Victoria ciertamente nunca lo mencionó. Como le dije a Victoria antes, valoramos nuestra privacidad, respondió Jackson con suavidad. Natalie le sonrió dulcemente a Victoria. Fue un placer conocerte antes. Quizás la próxima vez podamos charlar más tiempo. Me encantaría escuchar sobre tus estrategias de marketing en Apex. Siempre me han parecido interesantes. La sonrisa de Victoria se volvió frágil. Sí, bueno, deberíamos dejarlos que vuelvan a su noche. Harold, ¿nos vamos? Después de que se marcharon, Jackson exhaló lentamente. Eso fue brillantemente hecho. ¿Dónde aprendiste a lanzar pullas corporativas perfectamente educadas? 6 años en Thompson & Hayes, Advertising, me enseñaron el arte de la aniquilación elegante, respondió Natalie, dándose cuenta de que todavía le sostenía la mano, y la soltó rápidamente. Aunque probablemente no debería antagonizar a la competencia antes de siquiera tener el trabajo. Al contrario, estoy más convencido que nunca de que eres exactamente lo que necesitamos. La expresión de Jackson se puso seria. El interés de Victoria en nuestra compañía no es solo por negocios. Parker & Reed posee varias propiedades literarias valiosas y tiene los primeros derechos sobre los catálogos de algunos autores importantes. Si Apex nos adquiere, esas propiedades serían explotadas de maneras que violan todo lo que representamos. ¿Y qué es exactamente lo que representas? La noción radical de que los libros deben publicarse porque merecen ser leídos, no solo porque pueden generar una ganancia rápida. Su pasión era evidente en la intensidad de su mirada. Mi predecesor perdió de vista eso. Estoy tratando de restaurarlo. Cuando terminaron su postre, Natalie miró su reloj y jadeó. Son casi las 9. Necesito volver a casa para relevar a mi niñera. Jackson inmediatamente le hizo una señal al camarero para que trajera la cuenta. Por supuesto, te he retenido demasiado tiempo. Dudó y luego agregó. Pero me gustaría continuar nuestra discusión.
El trabajo es tuyo si lo quieres, pero entiendo si la entrevista poco ortodoxa de esta noche te genera reservas. Natalie tomó su bolso, su mente acelerada. Necesito pensarlo. Esta noche ha sido inusual, dijo él con una pequeña sonrisa. Esa es una forma de decirlo. Se puso de pie mientras él pagaba la cuenta, dividida entre la oportunidad profesional y las campanas de advertencia que sonaban débilmente en el fondo de su mente. Te daré mi respuesta mañana. Afuera del restaurante, Jackson insistió en llamarle un coche de servicio. Mientras esperaban en la acera, con el aire fresco de la primavera contra su piel, Natalie no pudo evitar preguntarse si estaba viendo al verdadero Jackson Reed o simplemente otra persona cuidadosamente elaborada. Gracias por seguirme el juego esta noche, dijo en voz baja. Te debo una. Sí, estuvo de acuerdo mientras su coche llegaba. Definitivamente lo haces. A la mañana siguiente, Natalie se sentó en su pequeña mesa de cocina, bebiendo una taza de café, mientras Zoe charlaba emocionada sobre el día que se avecinaba. La luz del sol se filtraba por las ventanas del apartamento, resaltando los bordes desgastados de sus muebles y la mancha de agua en el techo que el casero había prometido arreglar hacía meses. Y luego vamos a diseccionar egagrópilas de búho, mamá. De verdad. Los ojos de Zoe brillaban mientras se echaba cereal en la boca, la leche goteando por su barbilla. Eso suena fascinante, cariño, respondió Natalie, extendiéndose para limpiar la cara de su hija con una servilleta. Solo recuerda lavarte las manos muy bien después. Lo sé, mamá, dijo Zoe, con la paciencia exagerada que solo los niños pueden reunir. La señora Fitzgerald siempre nos hace usar desinfectante de manos 2 veces. Natalie sonrió, metiendo un mechón de los rizos rubios y salvajes de Zoe detrás de su oreja. En muchos sentidos, su hija era su opuesto, extrovertida donde Natalie era reservada, intrépida y curiosa donde Natalie era cautelosa. Zoe tenía la coloración de su padre, pero afortunadamente, nada de su egoísmo. Termina, pequeña. El autobús estará aquí en 10 minutos. Mientras Zoe corría a cepillarse los dientes, el teléfono de Natalie sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. Buenos días, Natalie. Soy Jackson Reed. Espero que esto no sea demasiado atrevido, pero quería saber si has tenido tiempo de considerar nuestra conversación. El puesto es tuyo si lo quieres. Salario inicial, $85,000. Horario flexible, como se discutió. Natalie casi deja caer su taza de café. 85,000. La oferta de trabajo había listado el rango como competitivo, pero ella había estado pensando en 60. Tal vez 100 como máximo. Ese tipo de dinero lo cambiaría todo. Podría mudarse a un apartamento mejor, comenzar a reconstruir sus ahorros diezmados, tal vez incluso apartar algo para el fondo universitario de Zoe. Antes de que pudiera responder, llegó un segundo mensaje de texto. También, siento que debo advertirte. Victoria Blackwell estaba haciendo preguntas sobre ti después de que nos fuimos. Mi asistente te llamará para informarte sobre algunos detalles por si acaso. Me disculpo por las complicaciones. Un nudo frío se formó en el estómago de Natalie. ¿En qué se había metido? Antes de que pudiera pensar más en ello, Zoe regresó a la cocina, con la mochila colgada de un hombro. «¿Mamá? ¿Podemos comprar helado después de la escuela? Por favor. Jake dijo que hay un lugar nuevo que tiene sabor a chicle. Ya veremos, cariño. Depende de cuánto trabajo haga hoy». Natalie llevó a su hija hacia la puerta, dejando a un lado por un momento los pensamientos sobre Jackson Reed y su mundo complicado. Después de dejar a Zoe en la parada del autobús, Natalie regresó
y encontró un elegante coche negro al ralentí frente a su edificio de apartamentos. Una mujer con un traje de pantalón impecable estaba a su lado, revisando su reloj con precisión militar. «Señora Parker», la llamó la mujer mientras Natalie se acercaba. «Soy Rebecca Winters, la asistente ejecutiva del señor Reed. ¿Podemos hablar en privado?» 20 minutos después, Natalie se sentó atónita en su sala de estar, mientras Rebecca describía eficientemente lo que llamó la situación. «Victoria Blackwell ha programado una conferencia de prensa para mañana por la mañana», explicó Rebecca. Su postura era perfectamente recta, incluso en el sofá hundido de Natalie. «Nuestra inteligencia sugiere que planea anunciar que Jackson Reed fabricó un matrimonio para manipular los precios de las acciones y la confianza de los inversores». «Pero eso es ridículo», protestó Natalie. «Fue solo un malentendido en la cena». La expresión de Rebecca se mantuvo impasible. «La señora Blackwell visitó otras 3 mesas después de hablar contigo, diciéndoles que era una amiga cercana del señor Reed y expresando su sorpresa al enterarse de su esposa secreta. A medianoche ya había llegado a un columnista de chismes del Business Journal». La cabeza de Natalie daba vueltas. «¿Pero por qué a alguien le importaría el estado civil de Jackson Reed?» «Porque el grupo de inversores más grande de Parker & Reed es Heartland Publishing, un consorcio familiar con valores tradicionales. Han estado nerviosos por tener un CEO joven y soltero al timón. La estabilidad percibida del señor Reed impacta directamente en su confianza». El tono de Rebecca sugería que encontraba la situación tan absurda como Natalie, pero era demasiado profesional para decirlo. «Entonces, ¿qué quiere exactamente Jackson de mí?» Rebecca le entregó una carpeta, un contrato de 3 meses. «Usted públicamente desempeñará el papel de la señora Reed durante los eventos clave, mientras comienza en privado su nuevo puesto como directora de marketing. Después de que haya pasado suficiente tiempo, se separarán amistosamente debido a diferencias de carrera. Parker & Reed retendrá la confianza de los inversores, completará su reestructuración lejos de la influencia de Apex, y usted recibirá un bono sustancial, además de su salario regular». Natalie hojeó el contrato. Sus ojos se abrieron ante las cifras de compensación. «Esto es una locura, quizás», reconoció Rebecca. «Pero la alternativa es una adquisición corporativa que resultaría en despidos masivos y la disolución de varios sellos dedicados a la ficción literaria y la publicación educativa. ¿Y qué pasa con mi hija? ¿Cómo le explico a una niña de 7 años que necesita fingir que alguien es su padrastro? El contrato incluye provisiones para apariciones públicas limitadas con Zoe, sujetas a su aprobación. El señor Reed está preparado para reunirse con ambos en privado primero para asegurar la comodidad de Zoe». Rebecca miró su reloj. «Ha solicitado que lo acompañes a almorzar para discutir los detalles, asumiendo que estás interesada». «¿Y si no lo estoy? El puesto de marketing sigue siendo tuyo de todos modos. El señor Reed fue explícito al respecto». Rebecca se puso de pie, alisando su traje ya inmaculado. «Me pidió que te asegurara que no hay presión, pero el tiempo es esencial si estás interesada». Después de que Rebecca se fue, Natalie se paseó por su apartamento con el contrato agarrado en la mano. Esto era una locura absoluta. Y sin embargo, la parte práctica de su cerebro, la parte que se quedaba despierta por la noche preocupada por las facturas y el futuro de Zoe, no podía ignorar la seguridad financiera que esto ofrecía. Su teléfono sonó, su madre llamando desde Florida. «Hola mamá, Natalie, acabo de ver la cosa más extraordinaria en línea. Hay una foto tuya con Jackson Reed. El pie de foto dice que eres su esposa». Natalie se congeló. «¿Qué? ¿Dónde viste eso?» «Business Insider, uno de esos sitios web de negocios.
Tu padre lo lee todas las mañanas. Natalie, ¿hay algo que no nos has dicho? Porque recuerdo perfectamente que te quejaste de estar soltera en Navidad. Mamá, es complicado. Realmente no puedo explicarlo ahora. Bueno, ya llamé a tu hermana, y ella está tan confundida como yo. Jackson Reed es bastante guapo, eso se lo concedo, aunque no aprecio que me mantengan en la oscuridad sobre el matrimonio de mi propia hija. Tengo que irme, mamá. Te devolveré la llamada. Natalie colgó, y de inmediato buscó el artículo. Allí estaba. Una foto granulada tomada a través de la ventana de Bellanot, mostrándola a ella y a Jackson, tomados de la mano sobre la mesa, ambos sonriendo. El pie de foto decía: el niño prodigio de la publicación, Jackson Reed, visto con su esposa no revelada anteriormente, identificada como la ejecutiva de marketing, Natalie Parker Reed. Su teléfono sonó con otro mensaje de texto de Jackson. Supongo que ya viste el artículo. Lo siento mucho. ¿Podemos reunirnos para discutir el control de daños? Entiendo completamente si no quieres tener nada más que ver con esta situación. Antes de que pudiera responder, su teléfono explotó con notificaciones, mensajes de LinkedIn, solicitudes de amistad de Facebook, incluso su cuenta de Twitter, que rara vez usaba. De repente estaba activa con seguidores. Vio con horror cómo su presencia en línea se transformaba en tiempo real. Personas con las que no había hablado en años, de repente estaban interesadas en reconectar. Luego llegó el mensaje de texto que le heló la sangre. Era de Derek, su exmarido, que apenas se había comunicado con ella, excepto por la manutención de los hijos, la cual a menudo no pagaba. ¿Así que te casaste con un millonario de la publicación? Supongo que debería reconsiderar nuestro acuerdo de custodia. Mi abogado se pondrá en contacto. Natalie se hundió en el sofá, con las manos temblando. Derek nunca había mostrado mucho interés en la custodia compartida antes. De hecho, se había sentido aliviado cuando ella no insistió en más que visitas ocasionales de fin de semana. Pero el dinero lo cambió todo, y la idea de una batalla por la custodia la enfermó físicamente. Tomó su teléfono y llamó a Jackson. «Lo haré», dijo cuando él contestó, su voz más firme de lo que se sentía. «Pero necesitamos agregar protecciones con respecto a mi exmarido y los problemas de custodia». «Absolutamente», respondió Jackson. El alivio era evidente en su voz. «Ya he instruido a nuestro equipo legal para que se prepare para cualquier complicación en ese frente. Natalie, lo siento mucho por todo esto. Nunca imaginé que escalaría tan rápido». «Yo tampoco», dijo ella en voz baja. «Pero aquí estamos», repitió él, «socios en una crisis inesperada. Para que quede claro», agregó Natalie, «esto es estrictamente un negocio, un acuerdo contractual para beneficio mutuo». Hubo una breve pausa antes de que Jackson respondiera. «Por supuesto, estrictamente un negocio». Sin embargo, cuando terminó la llamada, Natalie no pudo ignorar el aleteo de algo decididamente no empresarial en su pecho. Un sentimiento que había creído enterrado hacía mucho tiempo después de la traición de Derek, y que sabía que era quizás la complicación más peligrosa de todas. 3 semanas después de su acuerdo, Natalie se paró frente al espejo de cuerpo entero, en lo que ahora era su dormitorio principal, ajustando el vestido de seda esmeralda que había llegado esa mañana con una nota escrita a mano. «Para la gala de editores de esta noche, el color me recordó a tus ojos». El vestido le quedaba perfectamente. Por supuesto que sí. Otro ejemplo de la inquietante atención de Jackson al detalle. Se abrochó el delicado collar de plata que había sido de su abuela, la única pieza de joyería fina que poseía, y trató de calmar su corazón acelerado.
Esta noche sería su aparición pública más importante hasta el momento, con más de 300 personas de la industria reunidas en el Hotel Plaza para celebrar el 75 aniversario de Parker & Reed. El evento también marcaría el anuncio de una reestructuración importante que aseguraría a la compañía contra los intentos de adquisición de Apex. Todo por lo que habían trabajado dependía de la actuación de esta noche. «Mamá, pareces una princesa», exclamó Zoe desde el umbral, ya en su pijama. La niñera, la sobrina de Rebecca, minuciosamente investigada y jurada a la confidencialidad, esperaba pacientemente detrás de ella. «Gracias, cariño». Natalie se agachó con cuidado, consciente de su vestido, para abrazar a su hija. «Pórtate bien con Melissa, ¿vale? Vendré a darte un beso de buenas noches cuando llegue a casa, incluso si estás dormida». «¿Jackson también vendrá?», preguntó Zoe, su expresión llena de esperanza. Natalie dudó. Durante las últimas semanas, Jackson había hecho un esfuerzo sorprendente con Zoe, trayéndole el libro de ciencias que ella había mencionado que quería, escuchando sus interminables historias sobre la escuela con un interés genuino, incluso ayudando con una tarea de matemáticas particularmente difícil. Contra todos los instintos cautelosos de Natalie, Zoe se había apegado a él. «No estoy segura, cariño. Podría ser muy tarde. Pero prometió hablarme de las estrellas esta noche. Dijo que hay una constelación que parece un dragón». «Draco», dijo la voz de Jackson desde el pasillo. Apareció en el umbral, resplandeciente en su esmoquín. «Y nunca rompo una promesa, Zoe Bear. Vendré a darte las buenas noches, sin importar a qué hora regresemos». Zoe le sonrió, y Natalie sintió esa ahora familiar mezcla de ansiedad y algo más cálido en su pecho. Esta farsa se estaba volviendo peligrosamente cómoda. En el coche de camino a la gala, Jackson notó su inusual silencio. «¿Nerviosa por esta noche?» «Un poco», admitió. «Una cosa es engañar a Victoria Blackwell en una mesa de cena. Otra es convencer a todo un salón de baile de personas que te conocen desde hace años. Has sido brillante hasta ahora», le aseguró, extendiéndose para apretarle la mano. «La junta está completamente convencida. El viejo Harrington en realidad me apartó para decirme lo complacido que estaba de que me hubiera sentado con una mujer tan encantadora e inteligente». Natalie logró sonreír. «Encantadora e inteligente, pero completamente fabricada». Tacón, la expresión de Jackson se volvió seria. «No completamente». Su pulgar trazó pequeños círculos en el dorso de su mano, enviando calidez por su brazo. «La Natalie Parker que ha revolucionado nuestro departamento de marketing en solo 3 semanas es muy real. La mujer que de alguna manera equilibra la maternidad soltera, una carrera exigente y esta extraña farsa con gracia y humor. Esa eres toda tú. Esa eres». La sinceridad en su voz hizo que fuera difícil mantener su desapego profesional. Cada día la línea entre la actuación y la realidad se volvía más borrosa. Ella había aceptado este acuerdo por razones prácticas: seguridad financiera, avance profesional, protección de la repentina amenaza de custodia de Derek, pero se encontraba cada vez más atraída por el hombre detrás de la fachada de CEO. «Jackson», comenzó. No estaba segura de lo que quería decir, pero fue interrumpida cuando el coche se detuvo en la entrada de la alfombra roja del Plaza. «¿Lista, señora Reed?», preguntó con una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. Natalie respiró hondo. «Tan lista como puedo estar, señor Reed». La gala fue un asunto deslumbrante. Arañas de cristal, fuentes de champán, la élite editorial de Nueva York en sus mejores galas. Natalie se movió a través de todo ello del brazo de Jackson,
desempeñando su papel sin fallos. Encantó a los inversores, bromeó con los autores y navegó diplomáticamente por las preguntas sobre su romance relámpago con una facilidad practicada. «Nunca nos contaron cómo se conocieron ustedes dos», preguntó Eleanor Harrington, la esposa del presidente de la Junta, durante la cena. Jackson intervino sin problemas con su historia cuidadosamente ensayada sobre un encuentro casual en un festival literario. Pero Natalie notó que Victoria Blackwell los observaba intensamente desde 2 mesas de distancia, su expresión calculadora. Más tarde, mientras Jackson era arrastrado a una conversación con inversores clave, Victoria acorraló a Natalie cerca del baño de señoras. «Actuación impresionante», dijo, su voz sedosa. «Ciertamente has dominado el papel de esposa devota». «No es un papel, Victoria», respondió Natalie con calma. «Solo mi vida». La sonrisa de Victoria era afilada como una cuchilla. «¿En serio? Porque tuve la conversación más interesante con un hombre llamado Derek Parker ayer. Parecía bastante sorprendido al saber que su exesposa se había vuelto a casar tan rápido. No mencionó nada al respecto durante sus recientes discusiones de custodia. La sangre de Natalie se heló, pero mantuvo la compostura. «Derek diría cualquier cosa por atención o dinero. Supongo que le proporcionaste ambos». «Él fue bastante comunicativo», continuó Victoria, como si Natalie no hubiera hablado. «Especialmente sobre tus luchas financieras después del divorcio. Hace que uno se pregunte qué podría motivar un matrimonio repentino con uno de los solteros más codiciados de Nueva York». «Quizás amor», sugirió Natalie. «Aunque entiendo que eso podría ser un concepto extraño en tu mundo de adquisiciones hostiles y espionaje corporativo». Los ojos de Victoria se entrecerraron. «¿De verdad crees que esta farsa puede durar? Jackson Reed ha sido el soltero más comprometido de Manhattan durante años. Los hombres como él no cambian de la noche a la mañana. Pareces inusualmente interesada en la vida personal de mi esposo», observó Natalie. «Uno casi podría pensar que tu persecución de Parker and Reed no es enteramente profesional». Un destello de algo, ira, vergüenza, cruzó el rostro de Victoria antes de que recuperara la compostura. «Persigo lo que quiero, señora Reed, ya sea una compañía o un hombre, y rara vez pierdo». Antes de que Natalie pudiera responder, Jackson apareció a su lado, deslizando un brazo alrededor de su cintura. «¿Todo bien por aquí?» «Perfectamente bien», dijo Victoria con suavidad. Solo le estaba diciendo a su esposa lo sorprendidos que estaban todos por su repentino matrimonio. Parece tan conveniente, dados los valores tradicionales de Heartland Publishing y su importancia para tu plan de reestructuración. La expresión de Jackson se mantuvo agradable, pero Natalie lo sintió tensarse a su lado. «Si estás insinuando algo, Victoria, quizás deberías hablar claro». «Oh, creo que todos sabemos lo que está pasando aquí», respondió Victoria. «Y he reunido suficientes pruebas para presentar un caso convincente a la Junta y a la prensa de negocios». Levantó su copa de champán en un brindis burlón. «Disfruten el resto de su noche. Podría ser la última vez que asistan como CEO». Mientras Victoria se alejaba, Natalie se giró hacia Jackson, el pánico en aumento. «Hablo con Derek. Ella lo sabe». «Tomemos un poco de aire», murmuró él, guiándola hacia un balcón con vistas al patio del hotel. Afuera, el aire fresco de la noche ayudó a despejar la cabeza de Natalie. «¿Qué hacemos ahora?» Jackson se aflojó la corbata de moño, de repente luciendo cansado. «He estado esperando algo así. Victoria es persistente, sin nada más. Ella lo expondrá todo». «Posiblemente», reconoció, aunque su evidencia es probablemente circunstancial. «Derek puede reclamar lo que quiera, pero no hay un rastro de papel que pruebe nuestro acuerdo. Excepto el contrato en mi caja fuerte del apartamento», señaló Natalie, «que está protegido por el privilegio de abogado-cliente».
Jackson se pasó una mano por el cabello. Pero tienes razón. Esto podría complicarse para ambos. Natalie se apoyó en la balaustrada de piedra. Sabía que esto era demasiado bueno para ser verdad. El trabajo, la seguridad financiera, la protección de las amenazas de custodia de Derek. Natalie, dijo Jackson en voz baja, acercándose. Pase lo que pase con Victoria, tu puesto en Parker & Reed está seguro y nuestro equipo legal continuará manejando lo de Derek. ¿Por qué?, preguntó, finalmente expresando la pregunta que la había atormentado durante semanas. ¿Por qué molestarse tanto por alguien que apenas conoces? Jackson guardó silencio por un momento, su mirada fija en el jardín de abajo. Porque desde el momento en que tomaste mi mano en la mesa de ese restaurante, una completa extraña ayudándome sin ninguna razón, supe que eras diferente. Se giró para mirarla, su expresión más vulnerable de lo que nunca la había visto. Y cada día desde entonces solo lo ha confirmado. Jackson, se suponía que la farsa haría las cosas más simples, continuó. Un acuerdo de negocios con límites claros y una fecha de vencimiento, pero nada de esto se siente como un negocio ya. La intensidad en sus ojos hizo que su aliento se detuviera. ¿Qué se siente entonces? En lugar de responder, cerró la distancia entre ellos. Una mano acunando suavemente su rostro mientras la besaba. No los besos castos y de actuación que habían compartido para las apariencias, sino algo real y sin reservas que hizo que su corazón se acelerara. Cuando finalmente se separaron, Natalie luchó por encontrar su voz. Eso no estaba en el contrato. Su risa fue suave contra su mejilla. Estoy dispuesto a renegociar los términos. La puerta del balcón se abrió y Rebecca apareció, luciendo inusualmente agitada. Señor Reed, lo necesitan de inmediato. La Junta ha convocado una sesión de emergencia en la sala de conferencias del hotel. Victoria Blackwell está haciendo acusaciones. Jackson se enderezó, la máscara de CEO volviendo a su lugar. Dile que estaré allí de inmediato. Mientras Rebecca se retiraba, él se volvió hacia Natalie. Tengo que encargarme de esto. Lo sé, dijo ella. Ve, haz lo que tengas que hacer. Él dudó. Cuando esto termine, ya sea que siga siendo CEO mañana o no, deberíamos hablar sobre nosotros, sobre el nosotros real, no la versión que hemos estado representando. Me gustaría eso, respondió Natalie, sorprendida por lo mucho que lo decía en serio. Horas más tarde, después de una agotadora reunión de la Junta, donde las acusaciones de Victoria fueron presentadas y sistemáticamente desmanteladas por el equipo legal de Jackson, regresaron a casa para encontrar a Zoe profundamente dormida y a la niñera durmiendo en el sofá. Después de enviar a Melissa a casa con generosas gracias, se quedaron en la sala de estar en silencio, la tensión de la noche disipándose lentamente. Entonces, dijo Natalie, quitándose los tacones con un suspiro de alivio. ¿Puesto de CEO intacto? Más que intacto, respondió Jackson, aflojando completamente su corbata. Victoria se extralimitó. Cuando no pudo probar sus afirmaciones de que nuestro matrimonio era fraudulento, recurrió a revelar documentos confidenciales de Apex, lo que solo expuso sus propias prácticas comerciales poco éticas. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa ahora? Jackson tomó sus manos en las de él. Eso depende enteramente de ti. El contrato ha cumplido su propósito. Eres libre de volver a tu apartamento, continuar como nuestra directora de marketing y podemos anunciar una separación amigable como estaba planeado. ¿Y si no quiero? Las palabras la sorprendieron incluso a ella. Sus ojos buscaban los de él. ¿Qué quieres, Natalie? Algo real, susurró ella. Para Zoe, para mí, no más fingir. Creo, dijo Jackson, acercándola más, que eso dejó de ser una farsa hace semanas.
Se apartó un mechón de pelo de la cara de ella. ¿Qué te parece si reescribimos el final de esta historia? Sin contratos, sin acuerdos de negocios, solo nosotros resolviéndolo juntos. Mientras sus labios encontraban los de ella de nuevo, Natalie supo que a veces los comienzos más inesperados llevaban a los finales más perfectos.